Bueno, entonces, la reunión anterior hablamos sobre las ecuaciones de, la clase anterior, perdón, ecuaciones de segundo orden lineales homogéneas. Bien, y vimos que tenía una riqueza en su conjunto solución. Porque si conozco soluciones linealmente independientes, entonces la combinación lineal de ellas me genera el conjunto solución de la de Deo, ¿sí? Cualquier solución tiene que ser combinación de esas dos, LI. Listo. Y eso solo se cumple si la DO es lineal y es homogénea, puesto que ese día verificamos que cuando alguna de esas dos hipótesis no se cumplía, el principio de superposición falla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que queremos desarrollar hoy? Nosotros todo el tiempo estamos dependiendo de que nos digan las soluciones, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo tenemos las soluciones? ¿Sí? ¿Cómo encontrar las soluciones? Y nos dijeron, bueno, eso no es tan fácil. ¿Cómo encontrar Y1 y Y2 LI? No es muy fácil en una EDO de segundo orden. Entonces, para que nos tranquilicemos un poco, nos dijeron, bueno, si usted conoce Y1, si le damos Y1, usted podrá encontrar la otra solución, Y2, tal modo que Y2 sea ley. Listo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo encontrar Y1 y Y2 solución de 1, donde 1 es este problema Tadeo. Difícil, ¿no? Entonces la respuesta es que es muy difícil y entonces vamos a suavizar la dificultad. Entonces es difícil. Pero si conoce Y1, entonces puede conocer Y2. Y veamos de qué forma se hace eso. Puede obtener Y2 y no solo conocer Y2, sino que sea LI, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y2 linealmente independiente. Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Entonces supongan que usted le dan una solución. Esa solución es Y1. Entonces la idea es suponga, si conoce Y1, suponga que Y2 es igual a una función U por Y1. ¿Listo? Sí. Es decir que, y además de eso, U tiene que ser una función, U depende de X y es distinto de una constante. Bien. ¿Por qué X de esa función U tiene que ser distinto de una constante? ¿Quién me dice? Si yo supongo que Y2 es otra solución linealmente independiente de Y1, y estoy suponiendo que Y2 es una función U por Y1, entonces U tiene que ser distinto a una constante. De lo contrario, yo podría pasar Y1 a dividir y me daría U. Y si U es constante, entonces Y1 y Y2 no serían LI. ¿Sí? Entonces, por eso U tiene que ser distinto a una constante para garantizar que Y2 sea linealmente independiente de Y1. ¿Listo? Bueno, ¿y qué ganamos, dirán ustedes, con suponer que Y2 es igual a U por Y1? ¿Sí? Pues lo que podemos hacer es usar esta hipótesis. Si yo asumo que Y2 es solución e introducir esa solución aquí en la DO. ¿Listo? Y de esa forma yo puedo, digamos, usando el hecho de que Y2 es solución, que hemos supuesto, puedo tener una ADO en la que aparezca U y quizás puedo resolver esa ADO. ¿Listo? Si quieren, podemos hacer primero un caso concreto y luego hacemos el caso general, que es de una vez aquí, sustituyendo Y2 igual a U por Y1 en esta ADO y haciendo todas las derivadas y así obtenemos una fórmula que nos da el libro. ¿Sí? Pero antes de hacerlo en forma teórica y general, podemos considerar un ejemplo.
¿sí? Para ver cómo es que funciona eso y luego sí deducimos la fórmula. Ejemplo. ¿Sí? Entonces, consideremos este ejemplito que da el libro, de hecho. Consideremos esta EDO de segundo orden, que no está en la forma lineal, pero se puede lograr que tenga la forma lineal. Esto es x a la 2 menos x por y 2 prima. Lo pongo aquí. Por y 2 prima. Creo que es más xy más y igual 0. Listo. Creo que es así. Voy a verificar. Ah, bueno, es un menos x por y prima más y igual 0. Listo. Entonces, fíjense, nos dan esta EDO de segundo orden. Bien. En principio, ella no está escrita en la forma canónica de lo lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que aparece ese factor aquí multiplicando a y2'. ¿Sí? Quitémoslo de allí. ¿Sí? Y yo quiero que quede de esta forma. y2' solito más una función p que dependa de x por y' más q por y igual 0. Quiero que quede así, la forma estándar de la ecuación lineal de segundo orden. Entonces, este x a la 2 menos x molesta allí al y2'. Entonces, ¿qué hacemos? Dividamos a los dos lados de la ecuación por eso, por x a la 2 menos x. Aquí también. X a la 2 menos x. Listo. Dividimos a los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que este denominador va a dividir cada término del numerador, ¿cierto? Cuando divide aquí este primer término, se cancelan. Sí, así logro tener y2' solito. Y en el otro lado me va a quedar menos x sobre x a la 2 menos x por, bueno, aquí es y', ¿no? Por y' más y, perdón, más 1 sobre, él también divide a este término, a ese y también lo divide. Entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado menos x por y igual 0. Listo. Y bueno, esta sí es una ecuación, ya tiene la forma canónica. ¿Sí? Segundo orden lineal. En este caso P sería esta parte, con signo y todo, perdón. Incluiría todo el signo. Y Q sería esta parte. ¿Listo? Bien. Pues entonces volvamos a lo que estaba planteando hace un momento. Yo tengo la EDO de segundo orden. Y suponga que me dicen que Y1 igual a X es solución. Y1 igual a X es solución. Nosotros podríamos aceptar que es solución, o si quieren, si somos escépticos y tenemos tiempo, pues podríamos inclusive verificarlo. Bien. Pero nos dicen que llegó una solución, ¿ok? Y después nos dicen, encuentre una base para el conjunto solución de esa EDO. ¿Sí? O mejor dicho, encuentre Y2 otra solución. De ahora en adelante Y2 es una solución, ¿no? Encuentre Y2 linealmente independiente de Y1. Este es el asunto que yo quiero plantear. De Y1. Sí. ¿Cómo? Ahí planteé la pregunta así. En el libro podrían plantearla de otra forma. Dice, verifique que Y1 es solución y usted lo verifica y luego le dicen, encuentre una base para el conjunto solución de esa EDO. ¿Qué le están pidiendo? Lo mismo, solo que cambian las palabras. Encuentre una base. Si usted ya tiene un elemento de esa base, le falta encontrar el Y2 LI. Entonces le están pidiendo lo mismo. Encuentre Y2 LI y Y1.
¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Como ya mencionaba hace un momento, términos teóricos. Vamos a suponer que, entonces, como les decía, suponemos que esa otra solución LI es igual a una función U por Y1. ¿Listo? Una función U por Y1 donde U es una función que no es constante, ¿no? Y U depende de X, claro. U depende de X distinto a una constante. Bien. Esa es la suposición. Bien. Antes de aplicar el método, y suponiendo que Y2 es así, si somos escépticos, verifiquemos que esta función en efecto es solución. ¿Sí? ¿Cuánto es la segunda derivada de Y1? La primera derivada, la derivada de X es 1 y la segunda derivada es 0. ¿Sí? La derivada de 1 es 0. Esto aquí me daría 0. Listo, todo esto desaparece. Y', ¿cuánto es? Es 1. Entonces aquí tengo es un 1 por 1. Y Y es X. Entonces aquí tengo X. ¿Listo? ¿Eso da 0? Sí. ¿Por qué? Porque miren que en el denominador tengo un factor común X. ¿Sí? Yo puedo sacar ese factor común y cancelarlo con el X que coloqué allí. Miren, el denominador se puede escribir. Ah, no, perdón. Ni siquiera necesito hacer eso porque ya se ve que eso da 0. No, se ve ya de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo la fracción X sobre X cuadrado menos X. Y aquí tengo la fracción menos X sobre X cuadrado menos X. ¿Sí? Entonces, tengo la misma fracción con signo negativo y con signo positivo. Entonces, eso da 0 en efecto. Entonces, sí, esa es una solución, ¿no? Es bueno uno verificar que cuando dicen que algo es solución, en efecto lo es. Bueno, entonces ahorita sí. Vamos a encontrar la otra. Asumimos esto. ¿Sí? Esto lo vamos a introducir en la ecuación diferencial que voy a encerrar en esta cajita. Y vamos a buscar U. ¿Sí? Nuestro objetivo ya, ¿qué va a ser? Si yo conozco U, pues lo multiplico por Y1 y ya tengo Y2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién es U? Para saber quién es U, introducimos Y2 aquí en la EDO. Lo igualamos a 0 porque estamos asumiendo que es solución y buscamos U. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que calcular la segunda derivada de Y2, la primera derivada y todo lo demás. Listo. Para poder sustituirlo en la EDO e igualarlo a 0. Y así obtener una ecuación donde podamos despejar U. Si conozco U, conozco Y2 ya. Pregunta, ¿cuánto es Y2'? Si Y2 es igual a U por Y1. ¿Quién me dice eso? Un poco denso, pero esperemos que no es tan complicado el método. ¿Cuál es la derivada del producto de dos funciones? Porque U depende de X y Y1 también. Y1 es X, de hecho. De hecho, yo puedo escribir esto así. U por X. Pues Y1 es X, ya sabemos. ¿Cuánto es la derivada de ese producto de esas funciones? Pues sería la derivada del primero, U', por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de X, que es 1. 1 por U. ¿Listo? Y Y2', ¿cuánto es? Perdón, Y2, 2'. Nuevamente aplico regla del producto en lo que obtuve antes. La derivada del primero, la derivada de U' es U'' por X sin derivar más U' por la derivada de X, que es 1. Listo, ya derivé ese primer producto más la derivada de U es U'. Listo. De hecho, tengo U' más U', que es 2 veces U'. Listo. Entonces, según lo anterior, sustituyamos eso en la EDO porque estamos asumiendo que Y2 tiene esa forma y es solución. Entonces empecemos a sustituir. Entonces aquí me daría, voy a colocar Y2, 2'.
Pero y de 2' ya vimos que es u' por x más 2u'. ¿Sí? Menos, dice aquí, x sobre x a la 2 menos x por y'. ¿Listo? Pero y' vimos que es u' por x más u, más 1 sobre x al cuadrado menos x. ¿Listo? Por y, pero y, ¿quién es? Y es u por x. ¿Sí? ¿Y eso por qué debe dar 0? Porque hemos asumido que y2 definida de esa forma, u por x es solución. Entonces eso debe dar 0. Ok. Si ustedes se fijan en esta DO, al final ya no aparece y2 ni nada, sino que aparece, todo depende de u. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahorita? La idea es ver si ocurren algunas cancelaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podríamos distribuir este factor en el paréntesis, es la única operación que falta por hacer allí. Esto, distribuirlo en este paréntesis, ¿sí? Y ver qué se cancela, qué términos semejantes hay. ¿Listo? Cuando lo distribuyo, ¿qué me queda? Voy a borrar allí mismo y hacer la distribución. Me queda entonces esa fracción por u'(x) menos esa fracción x sobre x al cuadrado, cuando distribuyo en u menos x por u. ¿Listo? Eso me da la distribución. ¿Y qué podemos notar en este caso? Que se cancelan dos términos importantes. ¿Sí? Miren, este término de aquí, todo esto, cancela con esto. Ah, no. ¿Con qué cancela? Si está bien esto o no. Profe, sí cancela con ese, solamente que están escritos al contrario. Ah, sí. Entonces cancela con este. Listo. Solo que está escrito al contrario. Exactamente. Aquí es u por x o x por u, lo mismo. Entonces desaparece todo eso. Generalmente, cuando usted aplica el método, usted debe esperar que algo se cancele. Listo. Debe esperar que algo se cancele. Miren que este método, de hecho, cuando ustedes revisen este ejemplo en el libro guía, dice así: encontrar una base si conocemos una solución, ¿sí? Y después dice reducción de orden. Este título aquí habla de reducir el orden. Veremos que eso lo vamos a aplicar enseguida. Bien, porque como ya ha observado el compañero, eso se cancela. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sobrevive? Entonces, voy a escribir acá arriba para ganar espacio. Profe, una pregunta. ¿De dónde sacó el 2? El 2, cuando hice regla del producto, me quedó u' y u', sumándose. O sea, Permítame y les cuando muestro. igualó a 2, ¿dónde estaba el 0? Ah, no, esto no es un 2, esto es un 0. Ese 2 yo no sé cómo salió ahí. Es 0, listo, porque hemos asumido que y2 es solución. Entonces tiene que satisfacer la de DO. Listo, entonces gracias, es un 0. Entonces miren, después de esa cancelación, ¿qué sobrevive? Sobrevive u2', y empecemos desde aquí, por x más 2u' menos x sobre x a la 2 menos x por u' por x. Y eso es lo que sobrevive, y eso es igual a 0. Bien, eso es igual a 0. Bueno, aquí de hecho podemos hacer algo más, ¿cierto? Porque miren que en este denominador tengo x al cuadrado menos x, puedo sacar una x como factor común, queda x menos 1,
Y entonces ese x que sale aquí, cancela con este x de acá, ¿cierto? Borrarlos. ¿Sí quedó claro ese paso? Entonces me quedó solo así. Porque cancelé el x. Y esto está muy interesante. Eso es lo que generalmente tiene que ocurrir. ¿Listo? Cuando damos el caso general, que se cancelan unos términos. Bien. Y miren aquí lo que ocurre. Miren que aún puedo hacer una resta allí. O sea, tengo un factor común U', ¿sí? U' aquí y U'. Voy a escribirlo con amarillo. Aquí tengo un U', aquí también tengo un U'. Entonces puedo sacar ese factor común U', ¿sí? Y combinar esas dos expresiones. Entonces me va a quedar U2' por X más, abro paréntesis, 2 menos X sobre X menos 1 por U'. ¿Listo? Y eso debe dar 0. Miren que estamos haciendo todo esto para encontrar U. Si conozco U, obtengo Y2, ¿no? Esta resta aquí, ¿cuánto da? Este 2 viene y multiplica acá. Hagamos esa resta allí interna. Y es importante simplificar al máximo la operación. 2 por X, 2X, o sea, me haría 2X menos 2 menos X. Todo esto sobre, sí, porque cuando uno tiene un número entero, pues está con una fracción, el número viene y multiplica aquí, y lo que me dé lo resto con el numerador, que es lo que hice, sobre X menos 1 por U', y aquí sería U2' por X. Y eso debe dar 0. Bien, esta resta aquí, ¿cuánto me da? 2X menos X me da X. Entonces, por aquí me queda simplemente un X menos 2. Listo. Trabajito ahí de simplificar. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Por U'. ¿Listo? Aquí es 2'. Miren, esta ecuación que vemos aquí es de segundo orden, sí, porque aparece la segunda derivada de U. U es la incógnita, ¿no? Sin embargo, esa parte lineal desapareció, no aparece U. Solo aparece U2' y U'. ¿Listo? Eso es bueno. Se simplificó un poco. Y además, es bueno porque podemos reducir el orden. Por eso el título en el libro, reducción de orden. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer un cambio de variable, una sustitución, para que ya no quede esta de segundo orden, sino que quede de primer orden. ¿Sí? Definamos B igual a U', y un cambio de variable. Entonces, B', ¿qué es? B' va a ser U2', ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esta D en la que está en la cajita, en términos de B así. U2' más B' por X más X menos 2 sobre X menos 1 por U', pero U' es B, igual a 0. Eso es lo que se denomina reducción del orden de una DO, ¿sí? ¿Por qué logramos hacer esa reducción de orden? Porque aquí en la DO no aparece algo que dependa de U, no aparece un U, ¿sí? Porque eso fue lo que se canceló hace un momento. Entonces eso nos permitió hacer reducción de orden. ¿Listo? ¿Y qué gano con hacer reducción de orden? Pues miren que esta DO que están viendo, como es de primer orden, de hecho la puedo resolver separando variables, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que B' por X es igual a menos X sobre 2 sobre X menos 1 por B. ¿Listo? Y aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, escribir B' como de B sobre X, y lo puedo hacer separando variables esta de
¿sí? Entonces, separo variables y me queda que db sobre b es igual a menos x. Este x que está aquí, no, es x que has dividido. Es igual a menos x menos 2 sobre x por x menos 1 por dx. Hice varios pasos simultáneamente y separé variables. ¿Listo? Y después integro los dos lados y voy a poder encontrar b. Y si encuentro b, puedo encontrar u. Y si encuentro u, puedo encontrar y2. Y y2 sería linealmente independiente de y1. ¿Listo? Entonces vamos ahí en el proceso, haciendo reducción de orden. Bien, esta integral que me quedó allí, la puedo hacer mediante fracciones parciales. Bien. Veamos si el libro llegó a una expresión de ese tipo o no. Entonces estamos haciendo el ejemplo 7. ¿Listo? Claro, el libro se salta muchos pasos, ¿no? Sí, estamos aquí, miren, de hecho en este último paso acá. Bien. De hecho el libro nos dice cómo se puede escribir esa función. Se puede escribir como 1 sobre x menos 1 menos 2 sobre x. Si nosotros hiciéramos fracciones parciales, llegaríamos a lo mismo. ¿Listo? No lo voy a hacer porque es que ese ya es un tema de otro curso. Pues ustedes, en el taller había uno así, ¿no? Con fracciones parciales. Ustedes ya se acuerdan cómo es. O sea, que lo que estoy diciendo, que me quedó la integral de db sobre b igual a menos la integral. Y lo que yo estoy diciendo es que aquí tengo dos factores, x por x menos 1. Eso se puede escribir como 1 sobre x menos 1 menos 2 sobre x. ¿Listo? Por dx. Esto está bien, sí, porque x por una x menos 2 da menos x algo. Sí, está bien. Si nosotros quisiéramos ser rigurosos, pues diríamos, ¿cómo escribo x menos 2 sobre x, sí, por x menos 1? Eso se llama fracciones parciales. Ustedes lo han hecho ya en cálculo integral, cálculo multivariable. Lo escribo como una constante a sobre el primer factor, es una constante b sobre el segundo factor. Y ahí pueden ustedes plantear un sistema de ecuaciones donde pueden despejar a y b. Van a concluir entonces que b es 1 y a es menos 2. Bien. Eso fue lo que se hizo allí. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, la integral de b sobre b es logaritmo natural de b. Sí, mire, todo este proceso es un poco largo, pero casi llegamos a la respuesta. Eso es logaritmo natural del módulo de b, si uno es estrictamente riguroso. Logaritmo natural del módulo de b. Y esta integral de aquí, pues la primera es menos logaritmo natural del módulo de x menos 1 menos 2 logaritmo natural del módulo de x. Bueno, más 2, ¿sí? Porque este menos lo deja positivo. Bien, más alguna constante acá. Listo. Nosotros podemos quitar el módulo y suponer que esa constante puede ser positiva o negativa. O sea, si tomamos exponencial a los dos lados, ¿qué me queda? Sí, es un proceso largo, yo sé, pero a veces hay cuentas largas aquí en clase. Si tomamos exponencial a los dos lados, puedo despejar b. Me queda que b es igual a exponencial de menos logaritmo natural del módulo de x menos 1. Y puedo usar propiedad de exponencial para separar de una vez por exponencial de logaritmo natural de... Este 2 lo podemos introducir aquí dentro de la x, dentro del argumento y elevar a la x al cuadrado.
por e a la c, donde e a la c puede ser cualquier constante. ¿Listo? Tendríamos eso. Y puesto que este menos también lo podemos colocar dentro del argumento de la función logaritmo, son propiedades. ¿Sí? Esto es lo mismo que tener logaritmo natural del módulo de x menos 1 a la menos 1. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Para cancelar logaritmo y exponencial y decir que b es igual a, puedo escribir aquí 1 sobre módulo de x menos 1 más x al cuadrado. Ah, no, perdón, por. Está multiplicándose, ¿no? Por x al cuadrado por k. Por alguna constante. Eso es b. ¿Listo? Pregunta hasta allí. Hemos encontrado b, pero queremos encontrar es u. Pero ya estamos a punto de encontrar u. ¿Listo? Nosotros estamos por aquí, pues. Bien. ¿O estamos dónde? O aquí. Estamos aquí. Bueno, esta constante k podemos asumir que es 1. ¿Sí? Yo quiero buscar 1, no importa la constante. Puedo asumir que es 1 y ya. ¿Qué más puedo hacer aquí? Oigo algo raro aquí. Ahorita yo miro algo. Algo extraño aquí. Sí, un problema de un signo, ¿no? Hay un signo que yo coloqué mal aquí. O sea, este signo menos aquí no va. Entonces esto cambia de signo. Aquí esto queda positivo y esto queda negativo. Entonces aquí cambia. Ya no va a quedar módulo de x menos 1 a la menos 1, sino que el menos queda ¿qué? Sí. Entonces el orden aquí cambia. Y ese menos no iba. Yo me equivoqué en ese menos. Aquí ya queda al contrario. Queda... De hecho, podemos asumir que x menos 1 es positivo. Entonces queda x menos 1, la parte de arriba, por x a la menos 2, que es x al cuadrado. ¿Listo? Ahí sí. Y esta integral, bueno, separando este x cuadrado divide cada término del numerador. X sobre x al cuadrado es 1 sobre x menos 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Y eso es b. Pero ¿qué está pasando? Que b es igual a u'. Yo estoy buscando es u. Entonces, ¿qué concluyo? Que u' es todo aquello. Si yo quiero obtener u, ¿qué hago? Pues la integral es el operador inverso de la derivada. Entonces, la integral de u' por dx es igual a u. Es decir, que u es igual a la integral. Estoy integrando arriba los dos lados. De 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado por dx. Aquí no es necesario colocar constantes. Podemos asumir que la constante es 1 o es 0 cuando nos convenga. La integral de 1 sobre x, podemos suponer que x positivo es ln x. Y la integral de menos 1 sobre x cuadrado es más, sería menos x a la menos 1 sobre menos 1. O sea, sería más 1 sobre x. ¿Sí? Y eso es u. ¿Sí? Eso es u. ¿Listo? Entonces estamos en esta parte del libro. Un ejemplo tedioso, sí. ¿Listo?
Mírenlo aquí. Nosotros asumimos x positivo, por eso no coloqué el módulo. Sí, ln de x más 1 sobre x. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Para poder concluir finalmente, que la otra solución linealmente independiente, o sea, encontramos el u, existe un u como queríamos, y miren que ese u no es constante, es función. Por lo tanto, la otra solución LI, Y2, ¿cómo la habíamos definido? Como u por Y1, es decir, u por x. Entonces esa otra solución va a ser igual a SLNX lnx, eso es u, más 1 sobre x, abro paréntesis aquí, por x. ¿Listo? Si distribuyo allí, entonces concluyo que la otra solución LI es igual a, es Y2 igual a x lnx, distribuyendo, más 1, porque 1 sobre x por x es 1. Esta es la otra solución, LI. Por lo tanto, ese Y2 y Y1 igual a X forman una base para el conjunto solución de esa DO. ¿Sí? Entonces, cualquier otra solución es combinación de estas dos. Entonces, ya podemos resolver la DO y tenemos su solución general. Es decir, que si nos hubiesen dado condiciones iniciales, pues combinamos esas dos funciones y entonces buscamos C1 y C2 que satisfaga las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen, pues el libro dice lo mismo. Por lo tanto, Y1 y Y2 son linealmente independientes porque su cociente es no constante. Y obtenemos una base para el conjunto solución, válidas para X positivo. ¿Sí? He asumido que X es positivo, entonces hemos encontrado una solución, una base para el conjunto solución en este intervalo de 0 a infinito. Listo, ese es el procedimiento. ¿Les pareció tedioso? Sí, es un poco tedioso, ¿no? Pero entonces, era un ejemplo para ilustrar más o menos la fórmula que estudiaremos la próxima semana. ¿Sí? El libro hace todas las cuentas, sino que este libro tiene problemas de edición. ¿Sí? Hace lo mismo, pero con una EDO general, pues. Hacemos lo mismo que antes, pero con un montón de letras. ¿Sí? El libro lo hace aquí todas las cuentas, pero como tiene errores de edición, mire, aquí se salta un diferencial, aquí está incompleto, está vacío. No sé si este PDF que yo descargué o el libro en sí está mal editado, pero aunque no creo, es una buena editorial. Creo que es el PDF que descargué mal. Listo. Pero aquí nos dan una fórmula que es un poquito fea para obtener la solución linealmente independiente y sin necesidad de hacer todo ese proceso. ¿Sí? Aunque para aplicar la fórmula ustedes tienen que identificar muy bien quién va a ser P, Q y P y Q, ¿no? Organizar bien. Y la dificultad se va a trasladar a realizar algunas integrales difíciles por acá. Entonces en la próxima clase sustentamos esa fórmula y inclusive ya ustedes pueden hacer el ejercicio, bueno, el 19 ya lo sugerimos, el 19 ya se puede hacer, pueden intentar hacer el 9 y le dan una solución, ustedes pueden encontrar la otra de esa misma forma que le hice yo hoy aquí en clase. Y la fórmula la estudiamos el próximo miércoles o jueves. Listo. Tengan un feliz puente festivo. Nos vemos. Igualmente, Bueno, profe, hasta luego. nos vemos. Hasta luego, Bueno, profe. estén muy bien. Listo, Hasta luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. profe, gracias.